todos nosotros. La paz del Señor, el shalom del Señor siga en nuestras vidas para siempre. Quiero pedirles por favor que le brindemos un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios. Dáselo con fuerza, por favor. Él se lo merece. Quiero preguntarle si usted está listo para oír palabras del Señor en este día. Le voy a volver a preguntar si está lista o está listo para oír palabra de Dios en este día. Bueno, si está listo, vamos a la lectura de la palabra del Señor, el libro de Habacuc, uno de los profetas menores. El libro de Habacuc, vamos a leer el capítulo 2, de ese capítulo vamos a leer el versículo 4 nada más. Libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Ese es el versículo que vamos a leer para tratar un tema muy bueno, muy interesante en el día de hoy. Quiero bendecir a todos los que están viéndonos por televisión, por Esperanza TV y por Contact TV, diciéndoles que ahí en la pantalla aparecen los números telefónicos para que usted envíe su mensaje presentándonos su petición bien precisa, bien concisa, para que estemos orando por su petición. Díganos específicamente por qué quiere usted que oremos y nosotros oraremos por usted. Así que, mientras usted le invito para que reciba palabra del Señor, le invito para que escuche palabra del Señor. Libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, considero ya todos tienen el texto. Por lo tanto, voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Padre, en el nombre de Jesús, he leído tu palabra y me dispongo a hablar de ella. Y lo quiero hacer en el nombre de Cristo para gloria de tu nombre y para bendición de los presentes y bendición de los televidentes. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret pido que por tu Espíritu Santo ministres, Dios mío, de tu palabra con contundencia a los corazones, a las vidas, para restaurar, para bendecir, para sanar y para salvar, Señor, a todo aquel que está aquí hoy y a todo aquel que nos mira, Señor, en sus casas por su televisión. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret he orado. Amén y amén. Mi tema a predicar en este día es el que vive por fe. Sencillamente, en esas pocas palabras, el que vive por fe. Tenemos acá una palabra profética de este hombre llamado Habacuc, cuyo nombre significa ceñido por Dios. Lo repito, Habacuc significa ceñir o ceñido por Dios. Yo creo que ese nombre está apropiado a lo que es el texto y a lo que es la predicación mía en este día, porque necesitamos ceñirnos de Dios y por Dios para enfrentar las cosas circunstanciales que a veces tenemos que pasar por ellas inevitablemente, obligatoriamente. Sea el nombre de Jesús glorificado para siempre. Entonces, hoy nos vamos a cambiar de nombre. Hoy nos vamos a poner el nombre de Habacuc cada uno de nosotros, porque hoy nos ceñimos de fe, hoy nos ceñimos de Dios, hoy nos ceñimos de poder para enfrentar las cosas, como lo acabo de decir, que estamos viviendo hoy en día. Quiero decir que este mensaje se relaciona mucho con la situación que está pasando el país o que está viviendo el país. Se relaciona mucho, tiene mucho que ver, aunque fue algo que aconteció para el pueblo de Israel, pero me da la impresión, por lo que yo leía y analizaba en cuanto al libro de Habacuc, que se está como repitiendo, muy similar a lo que aconteció en aquel tiempo, aquella vez, al pueblo de Israel con sus enemigos, a las invasiones, a la violencia, al saqueo. ¿Usted cree que el profeta Habacuc habla en el capítulo 3 al respecto del versículo 17 en adelante? Todo lo que allí dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y aunque no haya ovejas
en las majadas, ni vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Por qué cree usted que Habacuc dice estas cosas? Es que su nombre lo llevó a decir estas palabras, Yoraxi. ¿Sabe por qué? Porque el nombre Habacuc significa ceñido por Dios. Solamente alguien que está ceñido por Dios, Aníbal Beroe, puede decir estas cosas. Solamente alguien, por eso le dije que de hoy en adelante nos vamos a llamar Habacuc. ¿Por qué? Porque Dios nos va a ceñir con esta palabra de valor. Dios nos va a ceñir con esta palabra de entusiasmo, de optimismo, de una buena actitud para enfrentar las circunstancias y las cosas que podamos estar padeciendo o sufriendo, tanto en el país como particularmente cada uno de nosotros. Entonces este hombre le da propiedad al significado de su nombre, ceñido por Dios, cuando profiere o dice estas palabras: aunque la higuera no florezca y que diga todas estas cosas, en la vida no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, usted sabe que todas esas cosas tienen un significado, aunque falte la carne vacuna, falte la oveja, pero él dice: con todo yo me alegraré en Jehová. Yo no sé, este hombre yo considero que le dio propiedad a su nombre, armándose de valor, en una absoluta confianza, para llegar a tomar también una posición de justo. Óigame eso, de justo. Recuerde que el tema es el que vive por fe. De inmediato yo quiero revelar quién es el que vive por fe. Sencilla y llanamente es el justo, debido a la contrariedad, debido a la oposición de lo que dice el versículo 4 que acabamos de leer. Dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero está diciendo: más el justo por su fe vivirá. Tenemos acá una contraparte, o tenemos acá dos posiciones. Tenemos acá la actitud de una persona que se enorgullece porque su alma claramente no es recta. Pero también tenemos a alguien que se caracteriza como una persona justa porque se apropia de un principio bíblico, de un principio proveniente de Dios que se llama fe, señores. La fe es simple y llanamente la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero para tener fe o para manifestar la fe, usted debe asociarla con algo que yo lo considero un matrimonio, y eso se llama obra. Alguien puede decir: yo tengo fe, pero en el momento de manifestar esa fe o de identificar esa fe, es una persona que ha caído en fracaso en cuanto a lo que se refiere fe. Esa persona, por supuesto, no tiene conocimiento de ese divorcio. Estoy hablando de la fe con obras. Cuando una persona actúa así y lo que él dijo que lo iba a obtener por fe no lo obtuvo, entonces eso quiere decir que no apropió lo que se considera, por lo dicho en la Biblia, con las obras. Sea el nombre de Cristo glorificado. Entonces, una posición de justicia o una posición de justo se le da a la persona que vive en la fe y que vive por la fe. Vive en la fe y vive por la fe. Es decir, que hay momentos circunstanciales en el que usted tiene que armarse de valor y poder aplicar lo que usted vive en su vida y para con los demás, especialmente para con Dios. Porque si profesamos que hemos creído en Dios, eso se asocia con fe. Si profesamos que hemos creído en Dios, eso se asocia con una confianza en alguien que no nos dejará avergonzado, sino que en el debido momento ha de extender su mano para convertirse en nuestro ayudador. Quiero que por favor mire para acá y preste atención a lo que le estoy diciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor, por favor. Cuando alguien comprende eso y vive por fe alcanzando una posición de justo, se le denomina o se caracteriza como una persona correcta, clara y limpia, porque esas cosas son sinónimos de justo, o de justo emana lo correcto, lo claro y lo limpio. Pero no solamente se le da ese concepto al que es justo, sino que es una persona que se caracteriza por su integridad, por su equidad y por un espíritu justiciero, que es decir, se apropia de aquello para vivir por eso. Se le denomina justo
a alguien también que ha confiado en Dios y en su justicia, a alguien que se ha desprendido a pesar de la circunstancia, a pesar de lo adverso y de que es obvio delante de sus ojos lo que vive. Alguien se ha desprendido de eso para confiar solamente en Dios y proferir unas palabras como las que dijo Habacuc, y como lo dije al principio: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, dice él más abajo, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es decir, que la circunstancia no debe dejarte perder la fe, porque perdería la justicia o perdería la posición de ser justo. Las circunstancias no deben ser cosas que se apropien de tu posición de confianza para con Dios, para arrollarte y llevarte a ser una persona injusta y actuar con injusticia. Es decir, que de ser justo, caer en la injusticia, es porque se ha perdido la fe y es porque se ha dejado de confiar en Dios. Es decir, que el hombre se apropia a sí mismo de sus propias capacidades para hacer lo que le conviene y para poder actuar a su favor, no dependiendo de Dios, sino dependiendo de él mismo. Entonces eso ya no es vivir por fe, porque cuando se vive por fe, nosotros aplicamos a nuestra vida lo que dice el libro de Mateo capítulo 6, y dice: ustedes no ven que los pájaros no trabajan ni hilan y ellos comen todos los días. Ustedes no ven que los pájaros no guardan en granero, pero ellos comen todos los días. Ustedes no tienen por qué estar pendientes de lo que han de comer, o de lo que han de comer mañana, o de lo que han de vestir mañana, porque si ni Salomón con todas sus pompas se pudo vestir como uno de los lirios del campo. Es decir, Dios está diciendo: ustedes que dicen tener fe y que suelen llamarse justos porque han sido justificados en la fe, ustedes tienen que confiar en aquel que lo justificó. Ustedes tienen que confiar en aquel que lo justificó, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 1. Oiga bien, este hombre tiende a hacer unas preguntas, porque cualquiera vacila, cualquiera en este cuerpo humano puede vacilar, pero lo que no se puede perder es la fe y la confianza en nuestro Dios como Dios, porque Dios ha prometido no faltarnos a nosotros en ningún momento, ni cualquiera que sea la circunstancia. El libro de Salmos capítulo 27 versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Eso demuestra que Dios es nuestro sustentador, nuestro proveedor, nuestro jireh, nuestro ayudador en todas las circunstancias. La Biblia enseña en el libro de Salmo capítulo 37 versículo 25: yo fui joven y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Sea el nombre de Cristo glorificado. Estas palabras deben darnos a nosotros motivación, deben darnos aliento y deben ponernos a pensar no solamente con la cabeza, sino con el corazón, de donde dependemos nosotros, y que estemos claros que no podemos obviar la situación que vive el país, la situación que tiene usted en su casa de decadencia quizás, pero que hasta el momento Dios se ha manifestado y hasta el momento no le ha faltado nada. ¿Sabe por qué? Porque su fe no está en el gobierno, su fe no está en el gobierno estatal, su fe no está en una alcaldesa o una alcaldía, su fe está puesta únicamente en Dios. Por su gracia nosotros hemos sido sustentados por Él, porque dependemos de Él. No debemos dejar de obviar lo que está a nuestro alrededor. Tenemos que mirarlo y estar conscientes de las cosas. Pero ¿sabe qué dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 24 en adelante? Dice que todo aquel que oyó la palabra del Señor y la considera, yo le comparo a un hombre prudente que edificó su casa en la roca, y dice: vinieron ríos y vientos y golpearon con ímpetu la casa, pero no cayó. ¿Sabe por qué? Porque confió en la roca. Por eso edificó en la roca. ¿Y sabe quién es la roca? Yo voy a preguntar: ¿sabe usted quién es la roca? Jesucristo es la roca. Habacuc era un hombre tal y cual como nosotros. Habacuc era un hombre tal igual como nosotros, que ha hecho preguntas como usted las ha hecho, que ha hecho preguntas como yo las he hecho. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Dónde está el Dios de Israel?
¿Dónde está el Dios que ha prometido estar con nosotros? Hay algo que la gente en estas circunstancias debe aprender, y es a poder percibir que en el silencio de Dios, en el misterio de Dios, hay cosas que Dios se propone hacer a favor de su pueblo, a favor de su iglesia. En esa circunstancia, la persona tiende a percibir que Dios como que se quedó mudo, como que no hay respuesta para nuestras peticiones. Por eso es que Marino canta un salmo y dice: yo clamo de ti de día y de noche, y tú no respondes. Eso lo dice Marino, eso lo dice la Biblia también. Él sacó un canto de ahí, de ese salmo. Clamo a ti de día y de noche, y tú no me respondes. Estoy delante de ti, pero él dice en su canto: tú como que no me oyes. El salmista dice: tú como que no me escuchas. No es que Dios no nos escucha. Hay una cantidad de preguntas que quizás quedan como en el aire desde su punto de vista, desde su óptica o perspectiva, pero hay un silencio rotundo de parte del Señor para que en el debido momento Dios se ha de manifestar con la debida respuesta para aquellos que han clamado. Sea el nombre de Cristo glorificado. No es que Dios te ha dejado de oírte, no es que Dios no está escuchando tus preguntas, no es que Dios no te está atendiendo, es que Dios está en un momento de silencio para ver cómo actúas tú, para ver qué haces tú, para ver qué hacemos nosotros, cómo nos comportamos nosotros. Podríamos denominar esto como un momento de prueba de parte de nuestro Dios. ¿Cómo actúa la iglesia? En esta situación que vive Venezuela hemos sacado provecho, considero yo, y lo digo desde mi punto de vista muy particularmente, hemos sacado provecho. Hemos aprendido a no votar, pues. Hemos aprendido a no votar lo que Dios nos ha provisto, a no zumbar la bendición por la borda, a no despifarrar, es la palabra que estoy buscando. Hemos aprendido a economizar. Hemos aprendido a ver las cosas como tenemos que verlas. Pero también hemos aprendido a glorificar a Dios en medio de la dificultad. ¿Sí o no? Hemos aprendido a glorificar a Dios en medio de las cosas que estamos viviendo. Quiero decirle que en el capítulo 1, versículo 2, existe unas preguntas, una variedad de preguntas que este hombre hace al Señor. Y dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Versículo 3 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Qué es lo que usted ve en el momento actual? ¿Qué es lo que usted ve en nuestro país? ¿Qué es lo que usted percibe en esta Venezuela? Usted lo que está percibiendo es injusticia. Pero porque hay injusticia, ¿usted va a actuar injustamente? No. ¿Sabe por qué? Porque nosotros fuimos enseñados a vivir por la fe para mantener la posición de justo. ¿Me estoy explicando? Les voy a volver a preguntar, ¿me estoy explicando? Nosotros fuimos llamados a vivir por fe para poder mantener la posición de justo, para hacer la justicia. Es decir, que por eso es que no compramos cosas a un precio para venderlas al triple. ¿Sabe por qué? Porque ya no sería justicia, sino injusticia. No podemos ser portadores o cooperadores de este tipo de flagelo o de situación adversa que sigue trayendo represión a nuestro país. Este hombre se pregunta: ¿por qué me haces vivir esto? ¿Por qué me lo permites ver, Señor? Hay violencia, saqueo, destrucción, injusticia, por lo cual la ley es debilitada. Se vive en la actualidad igualmente que en aquel tiempo. Una situación como que no había ley, cada quien hacía lo que le venía en el deseo de su corazón. Cada quien actuaba por sus propias capacidades y establecía su propia autoridad y su propia ley para con la sociedad en ese tiempo. Venía un opresor, reprimía al pueblo y lo obligaba a ocultarse en las cuevas y a meterse en sitios donde pudieran conservarse sus vidas, sus alimentos y sus familias.
Vivían cargados de temor y de una situación de opresión en ese tiempo. Y este hombre dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy y de los que me ven por televisión han dicho: ¿hasta cuándo, Señor, vamos a estar en esta situación? ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a estar en esta situación? ¿Por qué no nos apropiamos más bien para manifestar el cierto grado de fe que tenemos a decir las últimas palabras de Habacuc? Yo me alegré y creí que Dios era mi salvación, porque Él hace mis pies como de sierva para que no resbales. Una sierva, no estoy hablando de esclava, no estoy hablando de una mujer que sirve, que tiene un amo. Estoy hablando de animal que se le da ese nombre, que vive en los lugares escabrosos donde hay rocas, donde hay piedra, y que sube y sube las alturas. Y es un animal que tiene tanta táctica y estrategia y seguridad de pisar donde pisa, que no se resbala de ninguna forma, aunque sus pezuñas puede que por esa causa ellos puedan resbalar, pero sin embargo, este hombre está confiando en la forma de pisar de un animal llamado siervo. Dice, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Porque la posición que Dios te da de justicia, eso te hace ver ante la sociedad como una persona justa y como una persona de testimonio. Por eso es que estaba arreglando antes de comenzar a predicar la situación que les estuve explicando. ¿Sabe por qué? Porque si alguien tiene que manifestar justicia en esta comunidad, somos nosotros como shalomenses, y somos nosotros como cristianos evangélicos, como personas que profesamos un evangelio de paz y de bendición, y como personas que profesamos ser lo que somos, y eso es de Cristo Jesús. Jesucristo, aunque estuvo en corrupción y en medio de un imperio romano que estaba opresionando al pueblo de Israel, Él se conservó, y dice que por su boca no salió mentira y mucho menos engaño, y en Él no se consiguió pecado. ¿Sabe por qué? Porque Él es y era un hombre justo y se mantuvo en la justicia, porque lo que hizo fue justicia. Cuando a la mujer se la trajeron y le dijeron, porque según la ley había sido juzgada, y dijeron: esta mujer tiene que ser apedrada, él escribe en el suelo para demostrar su justicia real y absoluta, y le dice: mira, yo te voy a decir una cosa, ¿dónde están los que te condenaban? No, Señor, se fueron. Y le dijo: yo no te voy a condenar. ¿Sabe por qué? Porque antes había dicho una palabra: si alguno de ustedes no tiene pecado, lance la primera piedra. Sea el nombre de Cristo glorificado. Todos se fueron. Y Jesús le dijo a la mujer: vete, yo no te condeno, vete y no peques más. Se manifestó la justicia de un Dios todopoderoso, del Señor. Aquí están las preguntas. Y yo no creo, hermano querido, que la respuesta fue muy agradable para Habacuc. Al principio no, porque yo considero que una respuesta agradable para Habacuc como profeta y podérsela transmitir al pueblo, satisfaciendo sus necesidades y sus deseos y dando respuesta a sus preguntas y peticiones. Yo creo que la respuesta de Dios debe haber sido: Habacuc, tranquilo, yo soluciono todo. De inmediato quito lo oprobio, perdono sus pecados y restablezco el país. Pero él le dice lo contrario. Mira entre las naciones, le dice en el versículo 5, y ve y asombraos. Hermanos, bueno, si ya estaban asombrados, por favor. Si ya estaban asustados, estaban asombrados, estaban abismados por la situación que estaba viviendo el pueblo de opresión. Mira entre las naciones y ve y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aunque cuando se os contare, no la creeréis. Mira lo que dice aquí el 6. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Una situación de estrechez. Se busca una respuesta inmediata de solución, de salvedad, de esperanza. Y solamente se dice que se va a levantar un pueblo enemigo para seguir opresionando a una nación o a las naciones. Si algún profeta se levanta ahorita en este tiempo y dice: esta situación en Venezuela no va a terminar sino hasta el 2020, cualquiera que esté aquí o me esté viendo por televisión desearía agarrar unas piedras y zumbárselas a ese profeta. Porque lo que más deseamos nosotros es que esta situación económica y alimenticia quede totalmente corregida
y abastecida todos los lugares de comercio para que usted pueda conseguir sus rubros o víveres en todos los sitios que usted quiera entrar y comprarlos. Quedaría de un punto de vista absurdo de que alguien se levante y diga esto no se resuelve hasta el 2020. O va a seguir esta situación polémica y estrecha de represión hasta el 2020. Cualquiera puede decir esta persona es un profeta falso. Hace poco oí a un comentario de alguien que en una cierta reunión de puros líderes, donde entraba una persona que es comunicador social o periodista, y en la reunión una persona dijo con mucha fuerza: nosotros hemos estado clamando por esta situación, fuertemente hemos estado orando por esta situación. Se levantó otro y dijo: nosotros hemos estado haciendo vigilia fuertemente por esta situación. Y en vista de todos estos aportes de estos pastores, alguien se levantó. Un periodista se levantó entre la multitud y dijo: yo quiero saber dónde están las respuestas a esas oraciones si Venezuela todavía sigue en la misma situación o peor. Era para quedarse estático. Pero yo me percato de que esa respuesta a ese periodista está aquí en el libro de Habacuc. Porque dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 1, para llegar al texto que quiero, dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Escuchen eso. Ese es el versículo 1. Ahora vamos para el 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ellas. Aunque la visión se tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y allí es donde llega al versículo que hemos leído. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es decir, que mientras esté esta situación, yo quiero, dice el Señor, que usted se mantenga en pie. Y que su alma no pierda la rectitud para enorgullecerse. Porque la confianza hoy en día se está poniendo en hombres y en mujeres capaces, según las opiniones e ideologías de los demás, de poder resolver las situaciones del país y la situación que vive Venezuela. Pero nosotros los cristianos evangélicos, y no es que estoy contra los políticos o contra la política, no, a eso no me estoy refiriendo. Pero lo que quiero decir que en medio de las circunstancias, o es lo que quiere decir Dios, que en medio de la opresión, de la represión y de lo que vive un país, hay una iglesia que debe mantener la moral y no dejarse corromper con las cosas que le asedian alrededor. Yo le echaba broma a un pastor ayer, le decía: ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo estás tú? Bien, te felicito. ¿Por qué? Bueno, porque todavía eres evangélico. Porque son muchos que, a pesar de las condiciones o de la situación que vive el país, están, mire, dejando la fe, profanando la fe, apostatando la fe, es la palabra que quiero decir, apostatando la fe. Aquí tenemos un hombre que se ceñó de Dios porque le dio a su nombre relevancia. Habacuc, ceñido por Dios. Y Dios lo que le está diciendo aquí es que Él envía la palabra, Él envía la solución. Pero mientras no llegue, dice el versículo que estoy leyendo acá, el versículo 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios le está prometiendo una palabra a este hombre llamado Habacuc. Le está dando una esperanza de salvación y le está dando una respuesta a sus preguntas en sus oraciones. ¿Hasta cuándo, Dios, no me oirás? Le está diciendo. Pero Dios le está dando una respuesta. Pero en medio de la respuesta, escuche esto, le está diciendo: aguántese. No opte en su propia opinión diciendo soy sabio. Le está diciendo usted soporte. Le está diciendo usted manténgase. Le está diciendo usted transmita esperanza. No sea usted el portador de malas noticias. ¿Cómo está la cosa? No vale.
Esto está terrible, chicos. Esto es fin de mundo. Ese dialecto lo cancelo en el nombre del Señor Jesús. Esas palabras las cancelo en el nombre del Señor Jesús. Usted no sea el portador de un mensaje intimidante, de un mensaje sin esperanza. No, los chalomenses no. Ni el que me está viendo por televisión sea un portador de este tipo de palabras o de mensajes. La situación está fea. Yo estoy diciendo, es verdad, que estoy diciendo que son obvias la situación en medio de nosotros. Estamos claros que hace falta alimento, que no lo conseguimos como lo conseguíamos antes. Yo no estoy diciendo que no dejemos de ver las cosas. Hay que ver las cosas. Pero yo no puedo ser un portador porque mi fe me caracteriza como un hombre justo. Esta iglesia debe caracterizarse como una iglesia justa, no portadora de injusticia, ni de un tipo de mensaje paupérrimo, deprimente e intimidante ante una sociedad que esté esperando una palabra de favor y de bendición y de esperanza. Creo que me estoy explicando. Sea el nombre de Cristo glorificado para siempre. Mientras tanto usted soporte, mientras tanto usted aguántese, mientras tanto usted manténgase. Porque aquel cuya alma no es recta, Habacuc le dice Dios, aquel cuya alma no es recta se va de mí y me da la espalda. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se pone altivo y profana la fe. Aquel cuya alma no es recta dice hasta aquí. Y no dice benecer, sino que dice hasta aquí estoy yo en la iglesia, o hasta aquí estoy yo en esta fe, hasta este día de hoy estoy en el evangelio. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero te voy a decir algo, Habacuc. El justo es el que vive por la fe. Porque el justo ha comprendido que hay otro que es justo, sobre todos los justos, que es Dios. Y Dios en su justicia nunca te desamparará. Dios en su justicia y en su posición de justo lo manifiesta como alguien que es totalmente íntegro y fiel al cumplimiento de su palabra. Sea el nombre de Cristo glorificado para siempre. Bendito sea Dios. Ahora, el hombre cambia su posición para darle relevancia a su nombre y para darle relevancia a su posición de justo. ¿Y sabe por qué digo que cambia de posición cuando Dios le da esta palabra? Porque surge la esperanza, porque cualquiera desmaya. Óigame esto, en el capítulo 3 comienza a decirle diferentes cosas. Le dice, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, avívala. Es decir, que mientras pasamos esta situación, no nos falte nada. Mientras estamos en esta situación, tu favor sea con nosotros. Capítulo 3 de Habacuc. Lea conmigo la Biblia, por favor. Que viva Cristo. Dice el versículo 1 en adelante. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionó. Dice el 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Qué dice allí? He oído tú. Es decir, oyó lo que Dios le dijo. Es decir, le respondió. No se desespere, que Dios tiene respuesta para nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cuándo? Yo le dije, no se desesperen. Mire, hermano, hay una cantidad de madres y de padres ahorita desesperados por la situación que vive el país. No importa que no coma yo, pero los hijos, los niños no saben decir, no saben apreciar esa palabra, no hay. Y caemos en una tremenda lucha que nos embarga la amargura, la tristeza, el desaliento y el desespero. Pero mientras tanto, dice Dios en su palabra, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Durante el periodo de espera anterior a lo que pondrá fin, que fue la palabra profética del capítulo 2, versículos 2, 3 y 4. Óigame esto. Oiga eso que le estoy diciendo. Durante el periodo de espera de este proceso para el cumplimiento de la palabra profética en el fin de aquella intolerable situación que estaba viviendo el pueblo,
Mientras tanto yo te pido, aviva tu obra, Señor. Ve por nosotros, susténtanos con tu mano derecha. En otras palabras, el profeta no le queda otra alternativa que decirle a Dios: actúa, por favor, actúa a favor de tu pueblo. Mira nuestra situación. Yo pregunto, ¿Dios es ciego? Voy a volver a preguntar, ¿Dios es ciego? Sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos a la oración de ellos. Dios no es ciego ni es sordo tampoco. Él está viendo la situación que está viviendo el país. Y es lo que le está diciendo cuando dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Acuérdate de nosotros. No es que se ha olvidado, pero le dice acuérdate, porque es el vocabulario nuestro como seres humanos. Dios le dice apercátate, le dice a Dios: apercátate de la situación que estamos viviendo. Y mira nuestra aflicción. Mira quien nos agravia. Actúa a nuestro favor, al favor de tu pueblo. Y en medio de los tiempos, de los padecimientos, de lo que se está viviendo, queremos, por favor, que tú medies durante el periodo, este periodo de tristeza, de congoja, se termine. Queremos que tú actúes a favor de nosotros. Queremos esperar hasta que la palabra profética se cumpla, pero por favor actúa a favor de nosotros en medio de los tiempos. Sigue siendo tú nuestro Dios y ayúdanos a permanecer en la fe, para que seamos nosotros los llamados justos, que vivimos por fe y no por vista. Estoy tratando de explicarme lo mejor que puedo para que usted me entienda. Sea el nombre de Cristo glorificado para siempre. Mira lo que sigue diciendo el otro versículo, o la segunda parte del versículo 2. En medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. En la ira acuérdate. Ahora, mírame esto. ¿Por qué se suscita y por qué vive en esta situación? No se me duerma. ¿Por qué se suscita esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué vive en esta situación? Y este hombre opta por pedir misericordia. Dice, en la ira acuérdate de la misericordia. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué cree usted que sucedió eso allí en el pueblo de Israel en los tiempos de Habacuc? ¿Y por qué cree usted que sucede algo similar hoy en día en Venezuela? ¿Por qué? ¿Qué le dijo Dios a Salomón cuando estaba inaugurando el templo? Aquí yo derramaré mis bendiciones, multiplicaré todo lo que esta gente tenga, todo lo que mi pueblo tenga. Estoy diciéndolo así violentamente para no ser tan extenso. Pero ¿qué le dijo? Si este pueblo llegase a pecar, todas estas cosas serán revocadas. Si ustedes guardan mis mandamientos, los bendeciré. Pero si no guardan mis mandamientos, maldición caerá sobre ustedes. Allí está el meollo, allí está el detalle. Dice la Biblia que cuando Gedeón, este pueblo había pecado y tenía 7 años viviendo fuera de espaldas a Dios. La raíz de este asunto, la raíz de esta polémica es el pecado y la desobediencia a nuestro Dios, por las cuales se sufren las consecuencias. Pero acuérdate, Dios, de tu misericordia en medio de la ira para con nosotros. Es lo que usted pide, es lo que usted ruega a Dios cuando se sufren las circunstancias. Quizá usted me dirá esta mañana o me dirá este día: yo no he pecado contra Dios, pero este país pecó contra Dios. Si no estuviese pasando lo que está pasando. Sea el nombre de Cristo glorificado para siempre. Entonces es una razón clara y visible de que el hecho de que se padece, se sufre toda esta situación, y a pesar de que Dios se tarda y crea un silencio entre el hombre que ora y Él, sin embargo le responde dándole una respuesta que dice: se tardará, pero al fin de los tiempos se cumplirá, y tenlo por seguro que se cumplirá. Pero ten cuidado de mantener tu posición y no te vayas a enorgullecer, porque el justo vive por la fe. Y quiero que profeses lo que tienes que profesar y hable lo que tienes que hablar. Y lo que tuvo que hablar Habacuc fue lo siguiente. Vamos a leer la Biblia. Versículo 17 del capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada,
y no haya vacas en los corrales, con todo, diga conmigo, con todo, ay Dios mío, póngale fuerza, con todo, yo me alegraré en Jehová. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos para manifestar la fe por la que vivimos, para seguir siendo justos. Lo voy a volver a decir. Con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Por qué? Porque en Él hay misericordia y Él no se ha olvidado de nosotros. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Es Dios quien te da posición en medio de las circunstancias. Por muy difícil que estén las cosas, Dios te da la fuerza para que subas. Por muy difícil que esté la situación a tu alrededor, Dios te permite alcanzar las alturas en su presencia. Por muy difícil que estén las cosas, se mantiene usted en la posición que Dios le solicitó que se mantuviera. A su nombre sea toda la gloria. Damos gracias a Dios entonces por la predicación de su palabra en este día de hoy. Y bendecimos el nombre del Señor por esta palabra. Y esperando que Dios haya transmitido aliento, fuerza, esperanza a su vida por esta palabra. Que podamos entender que usted no ha sido el único o la única que está pasando momentos y situaciones difíciles en esta vida. Que quizás algunos dirán, yo no había visto esto en toda mi vida. Yo no había visto el precio de un pan detallado en un negocio en 140 bolívares. Que yo sepa, algunos tienen recuerdos gratos. Yo lo compraba en una locha, yo lo compraba con céntimos, yo lo compraba con... Ese era el que lo compraba. La situación que se está viviendo ahorita es muy diferente. Pero hay una cosa que usted debe comprender, y es que Dios no te ha faltado y Dios no te faltará en ningún momento, ni cualquiera sea la circunstancia, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor, por favor. Que viva Cristo para siempre. He terminado mi predicación en este día de hoy. La paz y la misericordia del Señor siga con nuestras vidas. ¿Cómo se va a llamar usted hoy? Desde hoy en adelante. ¿Qué significa Abacú? Ceñidos por Dios. ¿Cómo se va a llamar usted ahora? ¿Y las mujeres cómo se van a llamar? Abacú. ¿Cómo se van a llamar las mujeres de Chalón? Abacudas. Ceñidas por Dios, dígalo conmigo, ceñidas por Dios. ¿Para qué la ciñe Dios usted y para qué lo ciñe Dios usted? Ceñido, vamos a tomarlo así, ármese de valor, varón. Ármese de valor, eso significa estar ceñido en este día espiritualmente. Y dejemos de quejarnos tanto, por favor. ¿Hasta cuándo? Dijo, no me irás, Abacú. Y usted dice, ¿hasta cuándo esta situación, Señor? Señor, ¿cómo es posible que un kilo de harina cueste 1.500, 2.000 bolívares? ¿Cómo es posible que un kilo de azúcar ya vale 4.000, Señor? Llegó el momento de las cachapas y nos las tenemos que comer simple. Y yo le decía al Señor ayer cuando me comía mi cachapa simple, Señor, gracias, te bendigo, Señor, porque no voy a sufrir de diabetes. Bendiciones, les habla el pastor Miguel Fernández de Casa de Oración Shalom. Este ha sido su programa Palabras de Vida. Esperamos que haya sido de bendición para nuestros amigos y hermanos televidentes. Queremos decirles que usted puede colaborar dando su aporte financiero o ofrenda para la predicación del Evangelio a través de los diferentes medios de comunicación. Es por eso que dejamos nuestros teléfonos a su completa disposición. Les bendecimos y les esperamos en nuestro próximo programa, cada semana a esta misma hora y por este mismo canal. Shalom.